Parando una columna y esta mañana esta noticia. ¿Qué tal? Bienvenido, Zico Juárez. ¿Cómo Hola, estás, loco? Chito, ¿cómo estás? Bien? Todo bien, amigo. Qué baldazo, ¿no? Esta sí, mañana. La verdad que un baldazo, justamente. Me enteré por mi vieja. Mirá. No tenía la menor idea. Me estaba comentando de que el médico le había pasado una dieta para la anemia y Mirá. en eso me tira, ¿viste? Así No, yo te enteraste quedé de cara. te contó tu mamá que Me se contó murió mi el vieja indio. que se murió el indio. No te puedo creer. Sí. Qué noticia de mierda, la verdad. A mí varios amigos me empezaron a escribir también temprano, no veas la noticia, obviamente era imposible. Sí. Cómo no ver la noticia, fue tremendo, pero... Y me decías que ayer encima cuando estabas definiendo sobre qué iba la columna de Sí. hoy, los tenías ahí. La decisión era hacer un especial, eso seguro, sobre una banda en particular, del under sobre todo, y estaba entre Los Redondos y Sumo. Y dije, bueno, hagamos Sumo, que es un poco más vieja y es como la que sienta todo el precedente de lo que es el under. Y bueno, después obviamente la masificación de Los Redondos, después justamente de que se disuelve Sumo, entonces dijimos, bueno, vamos por orden cronológico. Bien. Pero bueno, no cabe ninguna duda de que la semana que viene vamos a estar haciendo La un semana especial que de Los viene, Redondos. especial del indio. Del Indio y Los Redondos. Dale, del Indio y Los Redondos. Sí. Bueno, pero para que existan Los Redondos, hay muchos que dicen que fue necesario que exista Sumo. Sí, totalmente. De hecho, era lo que te venía diciendo hace un rato. Sumo sienta los precedentes de lo que es la movida under dentro del rock, porque es tal cual como nos dice la placa acá atrás, es una banda que revolucionó la escena del rock nacional. Que venía muy, pienso yo, ¿no? De mi ignorancia, muy Charly García, muy Spinetta, muy Exacto. Pedro y Pablo, muy eso. Y bueno, y llega Sumo con su, digamos, propuesta disruptiva, que era al principio todos temas en inglés, y mezclando la mayor cantidad de géneros posibles. Claro. Sumo hizo reggae, hizo punk, hizo ska, hizo rock duro. Bien. O sea, no tenían un género definido. Ellos lo que sentían, sobre todo Luca, era lo que proponían como su proyecto musical. ¿Cuáles son los inicios de Sumo? Hablar de Sumo y de los inicios me imagino que es hablar de Lucas Prodan. Ni más ni menos. Luca, quien era el frontman y cantante de la banda, nace hacia principios de la década del 50 en Roma, Italia. Mirá. Venía de una familia de clase media acomodada. Fue al colegio durante la secundaria en Escocia. Mirá. Mismo colegio al que asistía el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra. Mirá vos. Era de la alta alcurnia, Luke. Pero, sin embargo, nunca se acostumbró, siempre tuvo un espíritu muy rebelde. Tenía una personalidad casi de niño, por decirlo de alguna manera. Buscaba todas las formas posibles de divertirse. Y durante un tiempo trabajó en una disquera. Mirá. Ahí consiguió una colección enorme de discos. Él tenía como un código que era cada 10 discos que vendía, uno se los llevaba para la casa. Vos, qué grande. Obviamente sus superiores se dieron cuenta, lo terminaron echando. Estaba choreando los discos Lucas Prodan. Pero después lo vuelven a llamar porque la gente misma le decía, no, yo quiero que vuelva el tanito que trabajaba, que dice que podía definir qué canción era con solo escuchar un silbido desafinado. Mirá. La gente dice que le silbaba, estoy buscando esta canción, y ahí nomás Luca ve de vuelta y iba y le buscaba. Wow, o sea que ya tenía un talento, un don. Tenía entrenado el oído, volvió a laburar en la disquera, pero ya, bueno, se pasó porque ya no cumplía con la regla de 10 1 y lo volvieron a rajar. Durante aquel tiempo, bueno, empieza a mamar de muchos géneros de la época, en particular el post-punk. Y también conoce la heroína. Bien. Que es la sustancia por la cual termina viniendo a Argentina. Bien, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Conoce la heroína? Me imagino se hace adicto. Alto poder de adicción la heroína. La introduce a su hermana en el mundo de la heroína. Mirá. Su hermana y su cuñado terminan suicidándose dentro de un auto, aspirando monóxido de carbono. Y es un hecho que lo marca de por vida, Luke. Cuando se sentía sumamente culpable porque, como te digo, él había iniciado en el consumo. Y después de ese hecho buscó la forma de escapar de la heroína. ¿Cómo llega a Argentina? Tenía un compañero del colegio, en que te comentaba, al norte de Escocia, que se llama Timmy Mackern, que era un escocés de origen argentino.
es decir, tenía ascendientes escoceses, pero vivía acá en Argentina, se vino a vivir y él le manda una foto donde estaba parando, que era en la Sierra de Córdoba. Cuando Luca ve la foto dice, parece idílico, este lugar es un paraíso, me tengo que ir para ir porque aparte no había llegado la heroína todavía a Argentina. Entonces él directamente se viene a escapar de la sustancia. Y a la Sierra de Córdoba. Llega una primero, foto, digamos, sí, por una foto. Por una foto. El vago dice, no, me tengo que ir de acá porque me voy a terminar muriendo, me va a pasar lo que le pasa a mi hermana. Llega a Hurlingham, en Buenos Aires, y ahí lo conoce al cuñado de Timmy Macker, Germán da Funch, quien luego junto a Alejandro Sokol, que era también integrante del inicio de Sumo, formarían Las Pelotas una vez disuelto. Mirá vos. Llama a una amiga de Inglaterra, Stephanie Natal, que es la que termina asumiendo el rol de la batería, empiezan con la primera flamante formación de Sumo. ¿En qué época más o menos? Y eso fue a principios del 80, entre 81 y 82. De hecho, Stephanie se tiene que volver a Inglaterra porque estalla la guerra contra Malvinas. Había un sentimiento sumamente anti-inglés, claro. Y ella, bueno, la familia de ella estaba preocupada, entonces se vuelve para Inglaterra y ahí pasa a asumir, como te digo, al principio estaban en la Sierra de Córdoba, ahí es donde empezaron a desarrollar su incipiente carrera musical. Cuando se va Stephanie... ¿Una cosa medio hippie? Sí, tal cual. Era una cosa de que... Me decía Sierra de Córdoba en los años, principios de los 80. Muchos artistas que se refugiaban post-dictadura ahí, o que habían refugiadose durante la dictadura y ya se quedaron ahí, ya se habían establecido ahí. Pero como te digo, una vez que se vuelve la baterista para Inglaterra, deciden mudarse a Hurlingham. Bien. Y ahí es donde se integra el baterista, Superman Troglio, acá lo tenemos en la imagen, el de lentecito, y se adhieren Ricardo Mollo y Poné la Pulpo Diego si Arnedo. podés en la pantalla, o sea, en la escena, a la imagen de atrás, así la gente la puede ver bien. Sí, perdón. Y bueno, que son los que eventualmente formarían Dividido. Sumo es el génesis de dos de las grandes bandas de rock nacional, Dividido y Las Pelotas. Mirá vos. Bueno, hace poquito estuvo Dividido acá, tocó un tema de Sumo. Sí. Bueno, Las Pelotas hace lo mismo también cuando termina. Y bueno, y se suma el inclasificable Roberto Pettinato. Qué bárbaro, ¿no? Que le da el toque particular con el saxofón. Tenían una relación muy, muy particular ellos dos. ¿Por qué? Era casi de amor y odio, básicamente. ¿Entre Prodan y Pettinato? Sí. Tenían un humor muy ácido, muy sarcástico, con el que se hermanaban, pero al mismo tiempo tenían personalidades muy contrapuestas y bueno, y siempre estaban chocando en el escenario. Pero el líder era Lucas Prodan. Era Lucas, indiscutiblemente, sin duda. eso, ¿no? Era el compositor, el líder, era el alma mater de la banda. Bien. ¿Y cuándo empieza su popularidad? ¿Cuándo le empieza a romper Sumo? Con La Rubia Tarada. Ahí. Sí, es ya ponerle 4 o 5 años después de que venía tocando en pubs, en circuito under de Buenos Aires. Decían ellos que era un hit premeditado, porque sabía que iban a pegar. Mirá Tanto vos. La Rubia Tarada como Los Viejos Vinagres, ellos sabían que estaban haciendo algo que iba a ser muy masivo. Lo estaban haciendo a propósito. Sí, que es lo que le pasa a muchas bandas de rock, que ya se terminan hartando de su hit porque es lo único que le pide la gente. Le terminó pasando a Luca también. Sí. Bueno, habías preparado una de las canciones que es la que está sonando ahora. ahora. Que estamos escuchando. Justamente Heroína. Iba a tono con su historia. Exacto. Esta canción que sale primero en el demo Corpiños en la Madrugada de 1983 y después lo incluyen en el álbum Llegando los Monos de 1995. Habla justamente de la sustancia que lo marcó de por vida. Luca habla ahí, hace como un raconto de toda su experiencia. Decía, solía estar enamorado de una chica inglesa, pero ahora estoy enamorado de una chica argentina. Solía amar el mundo del rock and roll, pero ahora amo el mundo suicida. Hace ahí como un parangón entre su vida anterior y la actual, pero deja en claro en el estribillo que hay una sola cosa que no va a poder olvidar que sigue en su cabeza, que es justamente la heroína. Qué bárbaro. Bueno, una advertencia. Sí, no, y aparte, bueno, esta canción en particular, que es una de las más icónicas, tiene ahí una cosa que es muy propia de Sumo, que es esta cosa estrafalaria que salta con algo que no te esperas realmente. Va siguiendo un cierto hilo, la canción melancólica, profunda, cruda,
y de repente te sale con esta que va a cantar ahora. Ah, no, acá está empezando que empieza a cantar un jingle de Huelapón, del champú Huelapón, porque la canción está dedicada a la memoria de su hermana, que recordemos había muerto producto de ser adicta a la heroína, y ella había participado de un comercial de Huelapón. Entonces a él se le ocurre mandar el jingle de soltate con Huelapón, soltate tu pelo con Huelapón. En el medio de una canción que hablaba de una sustancia mortal. Sí, dramática la canción. Sí. Cantaba en varios idiomas encima, ¿no? Sí, te hablaba italiano, hablaba inglés, hablaba español, obviamente, y bueno, creo que sabía un poco de alemán también. Increíble, sí. Increíble. No sé si me querés seguir contando la historia de Sumo, que vamos escuchando el siguiente tema. Podemos pasar para el siguiente porque va a colación de la noticia con la que nos desayunamos hoy. Bien. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bien. Corría el año 1983 y se organiza un festival en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Encabezaba Riff de Papo y había otras bandas, entre las que estaban incluidos Los Redondos. Los Redondos, como te estaba comentando el muchacho con el que estaba hablando hace un rato, es una banda que siempre tuvo, digamos, un pilar ético muy marcado, y entre uno de esos ejes estaba tocar siempre de noche y siempre solo. Nunca en el marco de un festival, nunca con sponsor, siempre solamente Los Redondos y siempre después de las 8, 9 de la noche, ponele. En este festival no se iba a dar eso. No solo iban a telonear a Riff de Papo, sino que iban a tocar tipo 7 de la tarde, claro. Con lo cual rompían con esas dos reglas. Hay otras historias que dicen que en realidad era porque el Indio no quería tocar para otra banda, o sea, abrirle a otra banda. Claro, que no, ser telonero. Él le quería dar prioridad pura y dura a Los Redondos. Y bueno, lo cierto es que ya tenían firmado un contrato para participar del festival y no se podían borrar así nomás. Claro. El Indio ya había presentado su no asistencia indeclinable. Entonces la Negra Poli, que lo conoce a Luca porque ya los integrantes de Sumo habían ido a un par de presentaciones de Los Redondos, son más o menos de la misma época en que recién estaban emergiendo, le propone que Luca suba a cantar y Luca acepta. Sube y toca Nene Nena, Blues de la Libertad, Criminal Mambo y la canción que está sonando ahora. Mira. Mejor no hablar de cierta cosa. Esta canción es del Indio Solari. Le escribe el Indio Solari. No, mirá lo que me estoy enterando. Sí. Qué loco, che. Y, o sea, Lucas Prodan cantando en Los Redondos. Los ¿sería? temas de Los Redondos, estaba toda la plana de Los Redondos, estaba Kai Bellinson, no sé si estaba Semilla Bucharelli en ese entonces, estaba Sergio Dawi, toda la formación de Los Redondos sin el Indio. Y Luca cantando. Qué bárbaro. Y este tema le gustó mucho a Luca porque le llamó mucho la atención. Los Redondos, cuando recién arrancaban con sus presentaciones, tenían, digamos, una forma de presentación que era que Enrique Sims, que era un intelectual de aquel entonces que acompañaba siempre a la banda, se ponía a recitar poemas suyos o escritos suyos y la banda lo acompañaba por atrás zapando. Mirá vos, y este tema tiene ese cariz, digamos, tiene esa impronta. A Luca le llama mucho la atención. Después le pide a Arnedo que le suba un poco el tempo del bajo, que es ese que se siente todo el tiempo. Y bueno, y queda ya digamos, en recompensa por haberse copado para subir a tocar con Los Redondos, la Negra Poli, que era la manager, que fue la manager histórica de Los Redondos, y es la pareja hasta el día de hoy de Sky. Mirá. Le dice, bueno, porque Luca le comenta, me encantó este tema. Bueno, quédatelo. Es para usted. Por la buena onda. Por la buena onda. Y Los Redondos no lo han tocado nunca más. Lo solían tocar en las presentaciones en vivo, pero una vez que se lo cedieron a Luca, no lo volvieron a tocar, no lo grabaron. Pero es letra de Carlos, el Indio Solari. Qué buena historia, viejo. A ver, ponele un poquito de volumen. Mejor no hablar de ciertas cosas. Qué bueno, me estoy enterando que lo compuso el Indio. Él aparece en Sadaik en los créditos como el autor, pero increíble. Se ve que nunca le cobró regalía a Lucas porque lo grabaron. Este tema sale en el disco Divididos por la Felicidad. Mirá. Del año 85.
De ahí sale, bueno, parte del nombre de las bandas que sale Sumo, Divididos. Sí, tal Toma cual. Sí. el nombre del disco. Que a su vez lo toma de una banda de la que Luca era muy fanático, que era de post-punk inglesa, llamada Joy Division. Joy Division. Él como que intercambia, el nombre traducido sería la división de la alegría o la división de la felicidad, y Luca lo invierte y pone Divididos por la felicidad. Bien. Y después lo agarra Moyo. Sí, tal cual. Moyo, ¿y quién más? Y Arnedo, que era el bajista. Bien, ellos dos salen Ellos de dos. Sumo y arman Divididos. Exacto. Bien. ¿Y las pelotas? Y las pelotas eran Da Funcho, que era el guitarrista, Sokol, que era el integrante original cuando recién estaba empezando, no tener ni disco grabado, pero que se fue después y bueno, vuelve justamente cuando se disuelve Sumo por la muerte de Luca, y Da Funcho le ofrece conformar las pelotas. Bien. Bueno, me gusta. Avancemos, Zico querido. Sí, por Nos supuesto. queda una canción. Y bueno, la última, Mañana en el Abasto, que sale en el último disco de la banda, After Chabón de 1987, que es una balada que empieza súper tranquila, mono con un solo acorde. La canción, durante Increíble. toda la canción hay un solo acorde sonando, con el acompañamiento de la percusión, obviamente, y un poco de teclado y saxo. Y ya en esta canción uno advierte cómo Luca empezaba a argentinizarse. Tenemos que decir de Luca que era muy polémico en sus declaraciones. Me ¿no? imagino. No se llevaba bien con casi nadie de la escena del rock nacional. Sí. Él mismo decía, al principio me parecía ridículo, porque bueno, justamente venía de vivir en Inglaterra, donde se estaba desarrollando toda la escena. Yo y me acuerdo decía, de una entrevista. rock en castellano, no, me parece una cosa ridícula. Claro. Después dijo, cuando empezó a escuchar y a entender el idioma, dije, no, bueno, sí tiene son. Pero sí, a Charlie le daba con un caño. Mirá. Al flaco Spinetta decía, es buena persona, pero no entiendo nada de lo que dicen las letras. A Cerati lo mataba, le decía que era un chetito con la plata de papá, no podía hacer algo que del corazón que lo conmueva. Lo mismo Moura de Virus. Wow. Los mataba a todos, ¿no? Él decía, en vez de darme Moura, Miguel Mateos y Cerati, dámelo a la Mercedes Sosa, a Jaime Torres y a Atahualpa Yupanqui. Claro. Ellos por lo menos son auténticos. Obviamente venía desde esa posición, ¿viste? Como Picantero. muy confrontativo. Qué canchero. Pero en esta canción se empieza a advertir que él ya empezaba a argentinizarse un poco, porque habla de una mañana en el Abasto, justamente como él sale, se cruza con la gente, saluda al del almacén. Él tenía esa impronta, ¿viste? De que él, a mí no me vengan con cosas impuestas, no es que quiero ser un rockero para tener guita y mina. Yo lo único que quiero hablar es de cosas auténticas que me nazcan del corazón. Y en esta canción queda súper plasmado Sí, eso. es bellísima esta canción. Y que yo creo que eventualmente Luca hubiera flexibilizado un poco esa postura tan dura que tenía con toda la escena del rock Que nacional. es propia de la edad, además. Sí, también. Y de un tipo que ya era rebelde allá. Sin causa. Claro, rebelde sin causa. Que venía, como te digo, de una familia acomodada, ¿me entendés? Compañero del príncipe Carlos en un colegio de Escocia. No me olvido nunca, hay una entrevista Sí, muy famosa sí, que sí. un periodista le dice algo así como que son unos reventados. Sí, tal ustedes. cual, así. Y él dice, ¿cómo que unos reventados? Yo me formé, hablo 6 idiomas, Sí, estudié con los príncipes. Sí. Muy, sí, la verdad que gran personaje. Y acá se engancha, bueno, escuchemos un poco, subirle el volumen que de verdad es bellísima esta canción. Para la Carlos Gardel. La verdad que te ilustra, ¿no? Una Sí. mañana en el Abasto. Sí, te la pinta de cuerpo entero. Sergio trabaja en el Y es, bar. bueno, de las canciones más bonitas que tiene Sumo en castellano. En castellano. Si no, la más bonita. Sin dudas. Mañana en el Abasto. Zico, ¿y cómo termina Lucas Prodan? Lamentablemente. Porque se termina temprano esa experiencia de El Sumo. tema es que Luca viene escapando de la heroína, pero para lidiar con el síndrome de abstinencia, vos imagínate, una sustancia que muchos dicen que es 100% adictiva, o sea, vos la Desde la probás primera vez. una sola vez y ya sos adicto para todo el viaje. Entonces, para lidiar hay algunas formas que son, por ejemplo, masticar nuez moscada, o sea, cosas fuertes, y Luca se refugió en el alcohol. Empezó con el vino, pero después ya era ginebra. Y dicen que se tomaba una botella de ginebra llave todos los días, Fa. lo que derivó en una cirrosis hepática galopante, que es lo que lo terminó llevando a la tumba. ¿Ah, obviamente. sí?
Y muere temprano. Sí, muere a Podríamos los decir. 36, 37 años. Wow, tiene mi edad, que lo parió. Sico, muchas gracias, viejo. Hermosa columna de Lucas Prodan. La gente la puede revivir en YouTube, en nuestro canal, ahí la pueden ver completa. Paso un aviso, Sico. Sí, por favor. Paso un aviso, te hago parte, porque no.